mi amor. De la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero, De la famosa, claro. y La Famosa, lo más natural. Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente, el cenáculo histórico donde discutimos los temas fundamentales de los diversos fastos de la historia contemporánea nacional y también los temas de la contemporaneidad que tienen una marcada incidencia en el destino y en la vida de los dominicanos. Hoy, al empezar pasado y presente, el tema de referencia es el discurso que el excelentísimo señor presidente de la República, don Luis Abinader, dirigió al país la noche del jueves, donde estableció una serie de parámetros con relación a unas inquietudes que había en la pequeña burguesía dominicana frente al anteproyecto de presupuesto nacional para el ejercicio fiscal 2021, donde se establecían una serie de obligaciones de naturaleza fiscal que iba a afectar a la pequeña burguesía. El presidente de la República anoche habló con responsabilidad ante el país. Yo creo que indudablemente estamos ante una persona que tiene buenas intenciones, una persona que está tratando de hacer las cosas bien en un país tan difícil como el nuestro, porque siempre viene en mi memoria la anécdota que hacía mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, que para poner de acuerdo a 3 dominicanos había que matar 2 para que el sobreviviente se impusiera el criterio del sobreviviente, porque esta es una república muy difícil y complacer a todos los estamentos de la sociedad es una labor quijotesca e imposible, y el presidente de la República está tratando, bajo todas las escuelas de pensamiento, de avanzar en la República Dominicana. Por lo menos tenemos esa tranquilidad que hemos sido la conducción de los destinos nacionales en este momento, en esta coyuntura actual de esta pandemia que ha indudablemente tenido una marcada incidencia en la economía global, pero sobre todo en la economía dominicana, pues como yo he reiterado en otras ocasiones, economistas y sociólogos que analizaban el desarrollo social y económico de la República Dominicana durante la década de los 80 y los 90
tumbaron una economía marcadamente exportadora para que fuera una economía de servicio del turismo, y hoy qué paradoja y qué contradicción que la prima del dólar no está al 90-1, porque los dominicanos residentes en el exterior se han mantenido, al contrario, ha aumentado las remesas dirigidas a los dominicanos residentes dentro de la territorialidad de la República Dominicana. Y a diferencia del turismo, que fue lo que nosotros planteamos como base, que nos hicieron desmontar que éramos competitivos por una serie de cosas, y por eso que siempre, como nos decía mi padre, hay que buscar la posición ecléctica. Y a pesar de las buenas intenciones mostradas por don Luis Abinader en su discurso del jueves en la noche frente al país, Francisco Carvajal Hijo tiene la convicción plena, la convicción correcta de que en un momento determinado, de acuerdo a la evolución económica y social de la sociedad dominicana, vamos a necesitar impuestos, vamos a necesitar un pacto fiscal y nuevas obligaciones fiscales. Aunque don Luis Abinader le diga al país lo que él entiende para satisfacer a una serie de sectores, yo creo que en un momento determinado se va a necesitar una reforma fiscal para sostener las finanzas públicas, porque esto de la pandemia no se esperaba, es un fenómeno atípico e inesperado que adoptó el curso tradicional de la sociedad. Yo esta noche he convocado a conversar sobre estos temas a un distinguido colega y amigo que durante los últimos 15 años me ha acompañado de manera permanente en el espacio y en el tiempo, en mis comparecencias televisivas, emitiendo juicios muy profundos y con mucha precisión, porque se trata de don Sergio Germán Medrano, un abogado civilista de lo más acabado que hay en el país, y como me decía Tony Delgado, un civilista de 24 quilates, que es don Sergio Germán Medrano, pero también como ha participado en movimientos sociales históricos importantes en la República Dominicana, tiene la calidad, la capacidad y la competencia de atribución para opinar sobre otros temas que están fuera dentro del ámbito estrictamente de lo jurídico. Con don Sergio Germán Medrano vamos a analizar todos estos temas de la sociedad dominicana, luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural.
Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Carvajal, el tema de los impuestos que gravitan o deben gravitar sobre la población dominicana ha sido históricamente un tema muy espinoso, un tema muy controvertido, porque se plantean dos posiciones diferentes. La posición de la autoridad pública que tiene el control del Estado y necesita gravar la población con impuestos para poder atender a las necesidades del Estado y a las obras públicas y al progreso material del país. Y la situación de la población que muchas veces considera que esos gravámenes son excesivos y que se imponen sobre unos aspectos relativos al consumo y a las necesidades vitales, a las necesidades de vida de la población, disminuyendo la capacidad de adquisición de las cosas que se necesitan diariamente para vivir. Por eso ha sido, a través de la historia, un tema difícil y espinoso. Ahora, situándonos en el momento histórico que estamos viviendo los dominicanos, yo quiero, para hablar de impuestos, leer aquí un artículo muy interesante, importante y descriptivo que escribió el señor Edgar Barnistas Lleara, sí. Un artículo sobre... Que por cierto acaba de publicar 2 tomos de jurisprudencia en materia contencioso tributaria. Él es uno de los expertos más grandes que hay en República Dominicana, un señor de muchos méritos personales. Exactamente. Excelente. Barnista, yo voy a leer aquí, a través de internet, ese artículo, para que tú y el país, los que nos estén viendo, tengan conciencia de la cantidad de impuestos y de la diversidad de impuestos que actualmente gravan a los dominicanos. Oye esto, el artículo se llama Mis impuestos en un día. Es decir, los impuestos que en un día paga un ser humano, un dominicano. En su actividad cotidiana. Exactamente. Dice así: casi todas las veces que trato de organizar una reunión con un inversionista, es normal que estos piensen que el mercado es muy complicado para ellos entender o que el mercado es solo para los ricos. Se presenta normalmente como algo complicado y de mucho riesgo, donde a veces pensamos que apenas me levanto para ir a trabajar y al encender la televisión aparece un señor hablando de que este país hay que aumentar los impuestos, pues la tasa de tributación es muy baja. A seguidas me pongo a pensar sobre los impuestos que yo pago. La televisión que estoy mirando costó mucho dinero, pues al importarla se tuvo que pagar un arancel de aduanas de cerca de un 40%. Eso le va a decir. Más un impuesto selectivo al consumo de 20% y un ITEVIS de 18%. Eso es
al comprar la televisión. Exacto. Preparo el desayuno que compré pagando un 18% de ITEVIS sobre la comida, la cual para cocinarla se hizo con combustible que paga aranceles e impuestos de importación. Me visto con ropa que paga ITEVIS y una corbata que pagó impuestos de importación en aduanas. Para ir al trabajo, me monto en mi carro que adquirí luego de pagar un arancel de importación de un 40%, un impuesto selectivo al consumo de un 30%, un ITEVIS de un 18%, impuesto a la primera placa de un 17%, impuestos al CO2 de un 2%, y al echarle gasolina, pagué impuestos sobre los combustibles fósiles de cerca del 100% del precio. Claro, tuve que asegurar mi vehículo y por eso pagué un impuesto selectivo a los seguros de un 16%. Por suerte, no voy muy lejos y no pago peaje. Al llegar a mi oficina, tuve que hacer unas llamadas telefónicas y me cobraron un impuesto a las telecomunicaciones de cerca de un 30%. No antes de ir al banco a retirar dinero que he ahorrado, donde me cobran un impuesto de 0.15% de operaciones bancarias, más un 10% sobre los intereses que generan mis ahorros. Y aunque tenía mucho trabajo, tuve que dedicar el día a preparar los formularios de impuestos que tengo que presentar todos los meses, tales como 606, 607, IT1, IR3, IR17, Anticipo, TSS, Infotet y otros tantos que demuestran lo difícil y complicado de nuestro régimen tributario. Por fin, me dedico a trabajar en mi pequeña compañía, de la cual al constituirla tuve que pagar un impuesto de un 1% sobre el capital, y al pagarme mi salario tiene que retenerme de impuesto un 25%, y además de la ganancia de mi compañía tengo que pagar un 27% de impuestos sobre la renta, más un 10% de impuestos sobre los dividendos, amén del impuesto a los activos. Con lo que he ahorrado en años de trabajo, decido comprarme un apartamento, sabiendo que tengo que pagar un impuesto de un 3% de traspaso y luego cada año pagar el 1% de impuesto a la propiedad inmobiliaria, y de que al morir mis herederos deberán pagar un impuesto sucesoral de un 3%. Pero como el médico me recomendó tomar la vida con más calma, decido ir a cenar con mis amigos a ver si descanso la mente, pero no es así. El cigarrillo que fumé y la cerveza que bebí pagan un alto impuesto selectivo, más un 18% de ITEVIS. Por la comida también pagué un 18% de ITEVIS y una propina legal de un 10%. Ya muy cansado, llego a mi casa y le digo a mi esposa que necesito unas vacaciones y pienso, si voy fuera del país, tengo que pagar un 18% de ITEVIS sobre los pasajes aéreos. Y si voy al interior del país, un impuesto a las habitaciones de hoteles, además de los impuestos sobre los juegos. Por eso creo que es mejor no tener nada y regalarlo todo. Pero cuidado, hay un impuesto de un 27% a las donaciones. Este artículo es genial. un artículo De un hombre pensante. y muy documentado y capacitado No, porque en todos los aspectos impositivos, claro, y en todos los aspectos de lo que regula claro, la fiscalidad en nuestro país, claro. Barnita. Y te demuestra a ti la cantidad inagotable y extensa de impuestos que estamos pagando los dominicanos. Entonces, la pregunta que surge es, ¿más impuestos? ¿Pagar más impuestos? Y eso fue lo que ocurrió ahora. Cuando se trató de introducir en el presupuesto del próximo año impuestos, la población explotó, la opinión pública explotó, la gente protestó y estaba dispuesta
a protestas más extendidas y profundas y que no son convenientes ni valen la pena habiendo un gobierno que apenas está comenzando. Pero el gobierno fue quien cometió el desliz de incorporar esos impuestos en el presupuesto. ¿Tú me entiendes? Ahora el presidente, al pronunciar el discurso anoche, ha renunciado a que esos impuestos sean enviados al Congreso para que se aprueben. Sin embargo, dijo también que en sustitución de esos fondos utilizaría un dinero que iba a avanzar la venta, minera. Sí, la minera Barrick Gold. Barrick Gold, que habría que esperar a que se defina bien cuánto fue la cantidad, bajo qué condiciones, porque también ese dinero de la minera Barrick Gold, que debe de pagarse a medida que se van extrayendo las cantidades de mineral de oro y se van colocando al mercado. Y constantemente que hay que pagarlo, implica que en el futuro habrá una fuente menos de requerimiento de adquisición de nuevos impuestos. Es decir, que prácticamente estamos resolviendo un problema actual, pero esperando que esa solución de ese problema va a ser parte y que se mantenga de un problema que se va a aumentar en el futuro, claro, si sigue la tendencia a aumentar los impuestos. Ahora, el tema de los impuestos tiene también una contrapartida. La calidad del gasto. El uso, exacto, la calidad del gasto, el uso que se le da al dinero, la calidad del por gasto, los impuestos, porque debe definirse muy bien. Aquí se ha acusado al gobierno del PLD de que había un despilfarro de los fondos públicos mediante una cantidad inmensa de botellas, mediante un aumento desmesurado de los salarios en las funciones públicas y un dispendio en general. Entonces, para corregir eso, lo que se impone es un programa de austeridad en la administración pública. Aquí, ese programa de austeridad lo impuso el doctor Balaguer, claro, cuando advino el poder por en el año de 1966. 66, ya después de la desaparición física de Trujillo. Y ese programa de autoridad produjo sus resultados, claro, porque a partir de ahí Balaguer lo que hizo fue que con los recursos del Estado comenzó a construir obras públicas, se construyeron las grandes represas, se construyeron muchas escuelas, muchas carreteras y se llegó a un punto que se consideró que el gobierno de Balaguer era un gobierno progresista de construcciones. Claro. Y así lo fue, a pesar de que en esos famosos 12 años, esa confrontación ideológica que él tuvo con los grupos de izquierda, hay que reconocer que el doctor Balaguer, frente a la historia contemporánea nacional, fue un hombre trascendente, primero porque cuidó este hábitat geográfico de la deforestación. Balaguer fue un hombre consciente y hizo un plan de austeridad. Pero ¿qué pasa, don Sergio? Mi humilde visualización, yo le entiendo a usted su posición y entiendo que el señor presidente de la República, don Luis Abinader, ha tomado una posición responsable y él ha salido al frente a la situación. Pero fíjese una cosa. Escúchame, yo estoy de acuerdo con la decisión del presidente. Sí, no, pero yo lo que estoy es haciendo una explicación también yo sé, de que el presidente tomó una decisión correcta, pero en el futuro y mientras dure su gobierno, él tiene que tomar muy en cuenta toda esa carga de impuestos que aparece ahí en ese artículo de Galvanita y otros que no aparecen. Es decir, que la situación del país para seguir grabando con impuestos a la población tiene un límite. Incluso te voy a decir esto, no solo tiene un límite, sino también que hay una práctica que debe ser terminada desde todos los gobiernos dominicanos, que es reclamar de los más grandes contribuyentes fiscales del país el pago de impuestos por adelantado. Sí. ¿Tú entiendes? Y por ejemplo, yo tengo informaciones de que ahora mismo se le está solicitando a esos contribuyentes que hagan pagos anticipados al impuesto sobre la renta que deben pagar el próximo año sobre las ganancias de este año. Es verdad. Sin embargo, por el tema de la pandemia,
esas ganancias de este año deben ser muy magras, deben ser muy apretadas, no puede ser como fueron en años anteriores. Eso es lo que yo le digo, entonces, eso es lo que yo le digo, que como entonces quiera vamos a tener que... Perdón, lo que se está es sobre una situación ya difícil para el empresariado y difícil para la población. Se trató por un lado de imponer impuestos nuevos y por el otro lado se está reclamando el pago de impuestos adelantadamente. Entonces hay una situación que... Bueno, don Sergio, mire, el tema es muy complejo. El presidente tiene la presión de las redes sociales, tiene la presión de lo que eufemísticamente se denomina sociedad civil, y tiene una presión, pero indudablemente que, como dice Paul Johnson, una de las ideas más geniales que se ha producido en la historia norteamericana, en la Casa Blanca, después de muchas ideas sobre la Constitución norteamericana de Jefferson, está la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, que perseguía a principios de la década del 60 que nadie en ningún hogar en América Latina se fuera a la cama sin tener ingesta de alimentos. Nosotros, con Leonel Fernández, duplicamos el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, pero don Sergio, seguimos siendo ese país tan pobre, con esas necesidades. John F. Kennedy proyectó 6 décadas atrás, pero ese mismo problema sigue siendo el problema dominicano. Entonces hay una sociedad civil que no quiere entender que hay gente que el Estado asistencial, y mucha gente de esa que hoy reclama que el Estado no tiene que cortar una serie de beneficios, agrupaciones de la sociedad civil, son financiadas por empresarios que al fin de cuentas su riqueza viene de la teta del Estado Nacional. Vamos a hablar claro. Entonces el presidente también tiene que asumir su responsabilidad, porque aquí hay un grupo de la sociedad civil, y voy a poner un ejemplo de eso. Siempre recuerdo una noche que visité con mi padre la casa de Enzo Mastrolili en el periodo de transición del año de 1982, cuando venía el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Estaba Bernardo Vega y Jorge Blanco se iba a trasladar a la casa de Enzo Mastrolili. Y mi papá saludó a Enzo, a su compadre, saludó a Bernardo Vega y nosotros nos retiramos porque mi papá entendió que esa era una reunión del presidente, de cosas de Estado, y que él no debía estar presente, no obstante a que Bernardo Vega y Enzo Mastrolili le dijeron que se quedara. Se retiró. Pero ¿qué pasa? Viene Jorge Blanco, toma el poder político, toma una de las medidas económicas más importantes de la historia económica y social de la República Dominicana, y llevándose a Bernardo Vega, lanza al mercado paralelo todas las importaciones dominicanas y asume las deudas que tienen las empresas en dólares con los suplidores internacionales. ¿Y qué vino eso como consecuencia? Una impopularidad de Jorge Blanco, y cuando Jorge Blanco estaba siendo perseguido y cosas, Bernardo Vega nunca fue a dar la cara, ni fue a un tribunal a defender a Jorge Blanco. Entonces aquí hay un grupo de tigres que priven intelectuales, que priven que están mediando, así en un maridaje cerca de la sombra del poder político, y lo meten en camisa de 11 varas y después se retiran. Así te tiene don Luis Abinader, por ejemplo, el hijo de Lisandro Macarrulla, que era un castorcista, un compañero de mi papá. Él dice, yo no voy a cobrar sueldo. No vean con esa hipocresía frente al país, porque todo el mundo sabe a qué grupo económico él representa dentro de la conducción de los destinos nacionales. Entonces, en esa cosa no me vengan a mí a hablar de eso. Bueno, nosotros aquí nos conocemos cada quien. Es como me dijo Luis Miguel Pereira, Carvajal, aquí en República Dominicana todos sabemos quién fue que colocó cada juez en el estamento del Poder Judicial en la República Dominicana. Aquí tuvimos, cuando Leonel Fernández Reina presidía el Consejo Nacional de la Magistratura, aquí se designaron personas para presidir la Cámara de lo Civil de la Suprema Corte de Justicia, institución de Rafael Luciano Pichardo, a mi amigo Julio César Cataño Guzmán, 8 meses antes de eso. Otros se ponen a la gente de Mojigán a esa convocatoria. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Sergio, es verdad que el gobierno ha tenido, con la pandemia, ha bajado la actividad económica, como usted dice, esos beneficios. Leonel Fernández, que es un hombre que se proyectó internacionalmente, porque usted puede estar de acuerdo o no
tiene sus luces y sus sombras. Yo lo critiqué porque llevó a la Suprema Corte de Justicia a mi profesor Mariano Germán Mejía. Lo critiqué por lo permisivo que fue con la migración haitiana para que no afectara su proyección personal. Pero entiendo que Leonel Fernández es un activo del país y ha recomendado que salgamos fuera a buscar recursos, porque aquí transformamos nuestra economía a una economía de servicio. Y el turismo, mire, yo estuve el martes de esta semana, estuve en una reunión de trabajo en Punta Cana, y a eso me partió el alma ver todos los restaurantes del Village cerrados y todas las cosas. O sea que nosotros indefectiblemente en un momento determinado, por más buenas intenciones que tenga don Luis Abinader, aquí se va a tener que hacer un pacto fiscal, no sé cómo se va a tener que definir, a pesar de esa ilustración tan descriptiva y anecdótica de la vida cotidiana dominicana que hace don Edgar Banista Lleara. Déjame decirte, vamos a tener que aquí, como quiera, don Sergio, caer en el punto de los impuestos, porque eso mismo usted pero dijo. déjame decirte algo, Carvajal, es verdad que son necesarios los impuestos, nadie lo niega, son indispensables. ¿De qué es que se alimenta el Estado? ¿De qué es que el Estado tiene, cuáles son las fuentes de ingresos del Estado? Claro. Son los impuestos, Claro. básicamente. Pero que se van a ver disminuidos ahora. Pero espérate. Usted habló de un avance. Pero aquí te voy yo a citar lo que yo siempre te he dicho a ti. Esa sabia palabra de ese gran pensador europeo, Pascal. que es Blas Pascal, que decía que lo importante no era estar en un extremo, en la derecha o en la izquierda, aquí o allá, sino tocarlos los dos a la vez. Exacto. Es decir, Estar en la mesura, en la racionalidad, en la inteligencia, que es estar tocando los dos extremos, es decir, no irse a un extremo, estar en el centro como debe ser. Claro. Entonces, como tú acabas de decir, hay una situación ahora mismo que necesita, por la coincidencia de la pandemia, la coincidencia de un nuevo gobierno, el pasaje de un gobierno que está acusado de haber hecho despilfarros con los fondos de la administración pública, a un gobierno que ahora dice que va a ser un gobierno de austeridad, que va a ser un gobierno de utilización racional de los fondos públicos, algo que tendremos que ver y que aspiramos y deseamos que así sea, todos los dominicanos. Pero se necesita entonces un gran concierto nacional. Se necesita que haya un acuerdo, porque en todo esto, tú también, y generalmente se habla de un acuerdo entre los empresarios, que son los que pagan impuestos, y el Estado y el gobierno, que representa al Estado, que es el que percibe los impuestos. Pero en medio de ese empresario, alto empresariado y el gobierno, está la clase media dominicana, están los profesionales, están los obreros, Claro. están la clase trabajadora. Claro. ¿Tú entiendes? Que es la que mayormente soporta el peso de los impuestos desde el punto de vista de la condición de vida, Claro. desde el punto de vista de la condición humana. Porque el pago de impuestos de un empresario sobre su empresa, ¿tú entiendes? Toca Claro. su empresa. Claro. Pero el pago de impuestos por un abogado, por un trabajador de una empresa, por un médico, ¿tú entiendes? Por el dueño de un colmado, por el dueño de un almacén, toca la vida de esa persona, porque Claro. de eso es que vive exclusivamente. ¿Tú Claro, me entiendes? no tiene otra ¿Tú actividad, entiendes? No tiene otra actividad. No Claro. tenemos, los abogados no tenemos. Sí, pero yo quiere le digo, decir que esos impuestos, perdón, que tiene que, es decir, que esos impuestos tienen que ser muy mesurados, tienen que ser muy bien observados y muy bien aplicados en cada caso que se hagan las reformas tributarias que periódicamente se hacen y Claro. que también periódicamente han traído conflictos entre el gobierno y los que pagamos los impuestos. Claro, pero eso es lo que yo le digo. Pero usted dice en televisión, bueno, el gobierno tiene un presupuesto ya prefijado para el ejercicio fiscal 2021, basado en unas proyecciones, y usted mismo ha señalado ante el país ahora que a los grandes contribuyentes, y eso es una práctica común del Estado dominicano, no de don Luis Abinader, sino desde la administración del doctor Balaguer, en ese retorno de los tarres blancos que definió Miguel Alfonseca
en el año de 1966, de pedirle adelantos a los grandes contribuyentes. Pero lo que les quiero decir, que como consecuencia de la pandemia, el tamaño de la economía, de la actividad económica se ha reducido al mínimo, a su mínima expresión. Entonces, si una empresa podría, por ejemplo, en épocas normales, dar un anticipo de 500 millones de pesos al Estado Dominicano sobre futuras utilidades, no está en capacidad de darlo ahora mismo porque no tiene esa previsión. Entonces, en algún momento, estamos de acuerdo. En algún momento se va a tener que buscar esos recursos, don Sergio, Sí, y al fin de cuentas vamos a tener que caer con todo lo que Edgar Banista describe, que está genial ese artículo, porque don Edgar Banista, yo desde el año 91 he señalado que para mí es el mejor especialista, aparte de ser una persona que en términos personales ha mostrado una gran superación, porque tuvo un accidente joven, pero es un hombre en la doctrina del derecho tributario dominicano, así como Carlos Gastón Richet, Lupo Hernández Rueda, Freddy Petor Castillo, Hipólito de Villena y una serie de gente juegan un papel fundamental en las decisiones de principio de la Jurisprudencia Nacional en materia civil. Don Edgar Banista ya ahora tiene su lugar. Sí, en la pero cosa te quiero tributaria. poner la cosa Okay. de una manera más simple, más sencilla. Okay. ¿Tú entiendes? Lo que se ventila en esto es, ¿verdad?, el pago de impuestos, tanto impuestos ya normales dentro de la fecha establecida por la ley para su pago, y adelantos de impuestos. Claro. Y todo eso, como tú dices, es posible que el gobierno lo haga, lo solicite de los contribuyentes, pero hay una contrapartida también. Hay que ponerle un bisturí a los gastos del gobierno. Sí, así mismo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Hay que utilizar un bisturí para examinar a dónde están los gastos del gobierno, porque si los impuestos se van a pagar, como se dice que se pagaron en el gobierno anterior, ¿tú entiendes?, para pagar sueldos de lujo, para pagar sueldos altos, ¿verdad?, para hacer obras que suntuarias y que al fin y al cabo costaron más de lo que realmente... 3 veces Bueno, está bien, todo eso, pero por eso te digo, lo que hay que hacer entonces es tener un bisturí para ver, porque también el que trabaja para pagar impuestos debe tener una explicación y debe saber que esos impuestos se utilizaron honestamente, que se utilizaron racionalmente en beneficio de los gobernados, no en beneficio de los gobernantes, ni para un despilfarro de los gobernantes. Eso es lo que yo estoy diciendo. Claro, pero hasta el propio señor presidente, don Sergio, en la locución que dirigió al país en la noche del jueves, él mismo señaló que él iba a eliminar los gastos de representación. Entonces, ¿qué indica eso? A una administración pública inteligente tienen que saber que tienen que disminuir los gastos, porque aquí, oiga bien, aquí se ha relajado tanto, y el gobierno, las administraciones de don Leonel Fernández y don Danilo Medina llegaron a una especie de relajamiento tan grande en el tema del contenido del salario, que aquí hay gente que se retiran con pensión de $1 millón de pesos. Está bien, Usted me está captando lo que eso, pero eso es lo que yo estoy criticando. Entonces eso hay que evaluarlo ahora. Eso es lo que, no, hay que evaluarlo. Eso hay que eliminarlo. Eso hay que eliminarlo. Eso hay que eliminarlo. Yo lo que te estoy diciendo es que hay que tener una visión racional, una visión crítica, para estar seguro de que cada vez que se va a imponer un impuesto, primero a quienes se les va a imponer el impuesto están en capacidad de pagarlo, que ese impuesto no lo va a empobrecer más, ¿tú entiendes? Sino que ese impuesto es una retribución justa que debe pagársele al Estado, ¿tú entiendes? Para beneficio de la sociedad en general. Ahora, como esa es la finalidad del impuesto, entonces los gobernantes tienen la obligación de darle el verdadero uso y la verdadera finalidad a esos impuestos y no despilfarrarlos de las múltiples formas que se despilfarran en un estado, ¿tú entiendes? Que puede ser desde viajes, desde recesiones, desde sueldos altos, y te voy a decir esto. Y pago de asesoría a abogados, que esos son escándalos. Bueno, exactamente. El pago de abogados que nunca vale, ni en Estados Unidos valen ese valor, de las grandes firmas de Washington. Eso es lo que tienen ese valor. yo y la población en general reclamamos. Eso es lo que se reclama, una justicia tributaria implantada en este país de una manera
objetiva, de una manera racional, de una manera que esté en concordancia Claro. con las posibilidades de pago de tributos de los distintos sectores de la vida dominicana, Claro. de todo, empresarios, obreros, profesionales, lo que podamos pagar de impuestos, lo paguemos, lo debemos pagar, pero que se le dé un buen uso. Claro. Y antes de entrar en la pausa, yo reitero mi criterio, sin que esto constituya un gesto de aludonía y acción, pero es mi convicción plena de que el señor presidente de la República, don Luis Abinader, le mandó un mensaje claro y preciso a los funcionarios de que se debe iniciar una especie de plan de austeridad. Don Sergio, vamos a entrar ahora en la segunda pausa de pasado y presente, y quiero conversar un tema con usted sobre el ejercicio de la profesión liberal de la abogacía en República Dominicana, que hay una serie de conflictos con una resolución del Consejo de Poder Judicial que ha virtualizado una serie de actividades, que indudablemente eso es lo que ha constituido en una especie de poner a invernar una serie de actividades cotidianas que ha hecho muy difícil el ejercicio de la profesión liberal del abogado en República Dominicana. Con don Sergio Germán Medrano vamos a analizar este tema luego de la segunda pausa de pasado y presente. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero, De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Carvajal, con el tema de la justicia y la pandemia, vamos realmente de frustración en frustración. Desde que comenzó la pandemia, el Consejo del Poder Judicial y el presidente de la Suprema Corte de Justicia han ido haciendo programas y esfuerzos para superar las dificultades y riesgos que hay en una justicia presencial en momentos en que se puede transmitir el COVID-19 Claro. en sitios donde se congreguen muchas personas. Sin embargo, esos esfuerzos han sido, como te dije, frustrantes, porque yo veo que aunque el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que a partir
del 1 o del 29 de julio. Han puesto como 3 fechas. Como 3 fechas se han puesto. Y al fin de cuentas sigue operando la misma Secretaría General, que usted no puede acceder a un tribunal. Ahí te voy, que ha puesto, incluso dijo que a partir del 1 de septiembre, me parece que fue, Exacto. iba a comenzar a funcionar ya la justicia presencial, pero eso no es cierto. Está funcionando la justicia presencial para las audiencias, según mi experiencia personal, pero para las gestiones y diligencias que hacemos los abogados en la secretaría de los tribunales, no está funcionando la justicia presencial. Todavía estamos, por ejemplo, vamos a ponerlo concretamente, porque aquí no hay que hacer explicaciones teóricas, sino prácticas. Vamos al Palacio de las Cortes y sigue ahí exactamente la misma oficina que recibe la documentación, que recibe todo lo que se lleva y se entrega, y eso no está funcionando. Así Fíjate, no, te voy a así- citar un solo ejemplo. así no se puede. Un solo ejemplo. Yo pedí una fijación de audiencia en un tribunal desde el viernes de la semana pasada. Eso normalmente, yo iba en la mañana al tribunal. Y ya en la tarde En la estaba. tarde me entregaban estaba o al listo. día siguiente la fijación No, de la no, el audiencia. mismo día, el mismo día. Hoy, el mismo viernes, día. hace justamente 8 días y todavía no me han contestado. Pero no es solo eso. El 9 de julio yo pedí unas certificaciones de estado jurídico de inmuebles y unas renovaciones de unas hipotecas judiciales provisionales al Tribunal de Tierra, al registro de títulos de higüey, desde el 9 de julio, 9 de agosto, 9 de septiembre, 9 de octubre, van 3 meses y yo no he podido conseguir las renovaciones y todavía me falta por completar las certificaciones de estado jurídico de inmuebles. Eso normalmente se conseguía en una semana, como máximo 10 o 15 días. 3 meses esperando que funcione una cuestión administrativa en un registro de títulos. Esto va a traer problemas. Eso indica que hay un mal de fondo en el funcionamiento de la justicia. No hay, y entonces el problema es que no puedo ir a ninguna parte presencialmente a reclamar eso, porque hay que pedir una cita. No, pero hay que abrir los tribunales. Aquí, oiga bien, aquí el presidente de la Suprema tiene que estar consciente, porque se va a buscar un problema. Luis Henry Molina es amigo mío. Si nos vamos al método de Ramón Pina Acevedo y Martínez y del antiguo secretario particular de mi padre, Euclides Gutiérrez Félix, que decía que la capacidad y la calidad del abogado se medía en el aspecto de que cómo figurara su nombre en decisiones jurisprudenciales de principio, Luis Henry Molina no tiene ningún tipo de experiencia en el ejercicio de la profesión liberal de abogado, cuando solamente de su paso fugaz por la oficina de Manei Pellerano Gómez. Vamos a hablar claro aquí. Aquí hay que jugársela como sea. Él es mi amigo, yo lo respeto, le tengo cariño, soy una persona respetuosa, pero ya aquí se está atentando contra el modo viviendo de muchos abogados. Aquí hay que ordenar inmediatamente, ya el Tribunal Superior Administrativo de manera responsable le dijo que tiene que abrir la secretaría, tomando todos los distanciamientos que dice la pandemia, porque ya hay un protocolo. Ya nosotros nos hemos ilustrado sobre el comportamiento de este virus y ya hay un protocolo que puede seguirse. ¿Cómo usted va a estar en una secretaría general? Miren, en el caso mío particular, con una persona que me han recomendado en muchos casos importantes, viene y me van a mi oficina con un caso urgente, con una demanda de divorcio por causa de incompatibilidad de caracteres, y yo solicito la fijación de audiencia y asignación de sala en la vía virtual, porque la única forma que había en ese momento, el día primero de agosto. Y después de moverme mucho, el día 3 de octubre me contestan diciendo que falta el acto de estipulaciones y convenciones, particularmente la parte, como si se tratase de un divorcio por mutuo consentimiento. Entonces, ya ahí se cayó, se cerró el sistema y tuve yo que introducirlo de nuevo. Entonces, ¿cómo usted le explica a una gente medianamente racional que una cosa de una fijación de audiencia tenga que tomarse tiempo? No, aquí tienen que resolver eso, porque ese es un aspecto también que, aunque no lo enfocó el presidente de la República, pero el tema de la justicia aquí tiene que manejarse, el presidente tiene que abrir la sala. Usted tiene que ir a un tribunal y ejercer habitualmente, como usted no puede depender de una secretaría. Si usted tiene un expediente de fondo delicado, como le pasó a un colega mío, que depositó unos documentos que eran decisorios
para la solución del proceso en la secretaría esa que tiene general conjunta, que es la presencial esa. Y cuando el juez tomó la decisión, todavía no había llegado el expediente de esos documentos y el fallo fue desfavorable, a no obstante tener la razón formal desde el punto de vista del derecho y los hechos. Aquí vamos a hablar claro. El Consejo del Poder Judicial tiene que respetar esa decisión del Tribunal Superior Administrativo. Y el presidente de la Suprema, a Luis Henry Molina, que no se eche una vaina en este país, que resuelva ese tema, que lo resuelva, porque él ha llegado al poder político, a la presidencia de la Suprema, bajo muchas críticas, porque tanto, y ahí voy a reconocer a Salvador Jorge Blanco, voy a hacer un reconocimiento a la moral de Salvador Jorge Blanco, que siendo presidente de la República no se atrevió a llevar a Negro Vera, que era su socio, a presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, Leonel Fernández y Danilo Medina, que eran gente de avanzada, gente de que sé yo qué, que del comité de círculo de estudio, que habían estudiado todas las cosas, porque Jorge Blanco, usted puede decir, era un abogado reaccionario que pertenecía a la cosa de la Unión Cívica Nacional, pasa al PRD. Sin embargo, Jorge Blanco tuvo en la moral social en este país, no llevó a Negro Vera a la presidencia de la Suprema. Y esta gente, entonces Leonel lleva a Mariano, y entonces Danilo lleva a este muchacho. Y va a traer problemas eso, acuérdense que se lo dije hoy. Pero en síntesis, si ya existe una virtualidad y se va a seguir con la virtualidad en la justicia, y si se dice que ya se iba a pasar a la presencialidad, exacto, ¿verdad? Y se están abriendo ya los tribunales a las audiencias presenciales ya con más frecuencia. Lo que hay que hacer es abrir darle a los abogados el acceso a la secretaría de los tribunales. Claro. No tiene que dárselo al público en general, a los abogados, que somos los que necesitamos tener contacto con los claro, secretarios para examinar los expedientes, físicamente, ver las piezas que hay, lo que se ha depositado, exacto, lo que se ha poder depositado, sacarle copias para poder hacer nuestros escritos, porque como yo me pregunto, ¿cómo yo puedo hacer un escrito cuando a mí no se me entregan todos los documentos que ha depositado la parte adversa en apoyo de sus pretensiones? Claro. Yo necesito ver esos documentos porque pues, esos documentos me indican a mí si la parte adversa tiene razón y yo le voy a decir a mi cliente, mira, no vamos a seguir este litigio, claro, o si realmente no tiene razón. Claro, claro. Eso es, hay un error de origen ahí y un error de bulto, como se dice, claro, porque, óyeme, la gente va a los supermercados, la gente está yendo a los restaurantes, guardando la distancia. Nosotros estamos aquí grabando en un programa en vivo. Entonces, yo no entiendo por qué no se puede ir a la secretaría del tribunal por turno y haciendo fila, claro, esperando el turno nuestro de cada uno. Claro. Y que si en un espacio caben 4 personas solamente, que entren esas 4 y sale uno y entra otro ya. Eso es muy simple. Eso no es cuestión de derecho, eso, claro, es cuestión de sentido común. De sentido común, así mismo, don Sergio. Bueno, don Sergio, lamentablemente ya hemos llegado esta noche al final del programa Pasado y Presente. No hay tiempo para más. Don Sergio ha hecho una reflexión muy correcta, es un aspecto ni siquiera es jurídico, es un aspecto de sentido común. Tienen que abrir la secretaría de los tribunales, aunque sea de manera ordenada, aunque sea de manera numérica, que la gente pueda ver y volver a la normalidad. El presidente de la Suprema tiene que cumplir con ese mandato, porque si no, eso le va a traer problemas a él. Se lo digo, se lo dice un amigo, una persona que lo admira, que lo respeta y que le tiene cariño y que le tiene afecto. Buenas noches, amigos televidentes. Mi amor, de la famosa todo, y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco, de la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero.
Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa. Claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero De La Famosa, claro. y La Famosa, lo más natural.